Pues vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 15 de agosto del año 2012. En estas 2 semanas que han transcurrido, sin duda el escenario nacional e internacional tiene toda una serie de cambios que vale la pena revisar, aunque sea rápidamente. En el marco internacional habría que destacar la consolidación de Romney como el candidato opositor a Barack Obama en el proceso electoral y la vinculación de Romney en la vicepresidencia con el representante de una de las líneas más conservadoras del republicanismo norteamericano. Esto sin duda va a presentar un escenario que desde mi punto de vista será equivalente al de la última reelección de Bush, en donde George Bush Jr. planteó una confrontación del conservadurismo contra el liberalismo o contra el radicalismo de los Estados Unidos. Y una clase media emergente y fuertemente conservadora respaldó la candidatura de Bush frente a su opositor. Hoy el escenario está planteado en términos semejantes, aunque pareciera que, en primer lugar, esa clase media emergente no se encuentra en su mejor momento en los Estados Unidos, por el contrario, ha sido de alguna manera vapuleada por la administración de la economía, y en segundo lugar, porque el mundo de la posmodernidad ha venido en los últimos años devastando, ha venido desgastando, ha venido en algunos casos hasta nulificando algunos de estos principios y valores que en la época de la última reelección de George Bush Jr. todavía tenían fuerte presencia. Sin embargo, no deja de ser un escenario importante y no deja de ser, por otro lado, una disputa en la que, sin duda, más allá de los afiliados o agremiados en los partidos, un sector de la sociedad norteamericana se va a sentir desafiado, se va a sentir convocado a manifestar sus puntos de vista, sus ideas, sus acuerdos y sus desacuerdos. En los próximos meses, sin duda, el tema de los Estados Unidos se irá volviendo un tema recurrente en nuestro análisis, debido a que de aquí en adelante la carrera por la sucesión presidencial norteamericana irá cobrando cada vez más importancia a nivel internacional. Por otro lado, no deja de resultar significativo el desacuerdo de la administración de Barack Obama con algunas de las medidas que se están adoptando por el gobierno de China comunista en lo que se refiere al trato a empresas y a empresarios que desde Estados Unidos están haciendo inversiones en China y están teniendo una relación mucho más cercana con el mercado de trabajo en aquel país. En estas últimas semanas llama la atención que las condiciones de salario que durante mucho tiempo, por lo menos en los últimos 3-4 años, se habían mantenido en China absolutamente estables, absolutamente congeladas, y que eran el gran atractivo para las inversiones que venían del exterior, ahora comienzan a tener diferencias
porque un sector significativo de los trabajadores chinos comienzan a exigir mejores salarios y mejores prestaciones. Es decir, el escenario lógico del desarrollo del capitalismo comienza a darse en China, y esto por lo pronto no había sido estrictamente contemplado por los gobiernos de ese país, que seguramente pensaban que iban a poder mantener indefinidamente una situación de indefensión y de sumisión de los trabajadores, pero pues los acontecimientos están marcando cambios que pueden resultar verdaderamente impactantes, porque el atractivo que tenía China comienza a ser cada vez menor, y muchos de los inversionistas se preguntarán si vale la pena hacer los gastos extraordinarios de una inversión allá para encontrarse con que las condiciones que les habían resultado atractivas, pues están, una de las más importantes está en este momento, si no colapsando, cuando menos mostrando señales de que va a haber una transformación de gran profundidad. En este escenario internacional del que estamos hablando, vale la pena también mencionar los cambios que se están produciendo en el norte de África. En los últimos meses, el Vaticano ha percibido con enorme inquietud los acontecimientos del mundo musulmán, que han comenzado a presentar signos de violencia, signos de confrontación, que parecían olvidados, por lo menos en algunos de estos países, desde hace largos años. Una de las mayores preocupaciones es Egipto, porque en Egipto, en primer lugar, existe una comunidad cristiana no católica, los coptos, que tienen una presencia de siglos en ese lugar y que les ha tocado vivir épocas de persecución como épocas de reconciliación, que parecían ser las que estarían dominando el escenario en este momento. Sin embargo, el propio escenario de cambio al interior de Egipto ha rebotado en una persecución que se ha venido radicalizando y ha venido generando situaciones que parecían desaparecidas en esta región del mundo musulmán. Junto con estas manifestaciones violentas en contra del cristianismo en la región de Egipto, ha habido algunas señales de violencia contra comunidades cristianas en Siria, ahora con motivo de la confrontación entre los seguidores del presidente Assad y sus adversarios. Y en estas acciones en contra de los cristianos parecen estar involucrados los mismos grupos fundamentalistas que de alguna manera están conectados con las acciones que se han producido en el mundo egipcio. Y el tercero de los eslabones en esta línea es el caso de Irak, en donde una comunidad católica muy antigua, que tiene una larga experiencia de convivencia y de entendimiento con la comunidad musulmana, se ha venido viendo sorprendida desde diciembre del 2011 hasta la fecha por sistemáticos ataques de violencia de parte de grupos terroristas que indiscutiblemente tratan de amedrentar a los grupos cristianos en esta región y tratan de promover el exilio
de estas comunidades que son muy pequeñas, no son comunidades que tengan una presencia muy amplia, pero insisto, son muy antiguas, no son recién llegados a la zona, ni son un fenómeno que el mundo musulmán por primera vez descubriera como algo diferente. Por el contrario, estas comunidades son parte del escenario iraquí desde principios del siglo XIX, lo que quiere decir que casi 2 siglos se ha mantenido una situación de entendimiento que de repente, sin una aparente causa, emerge en estos actos de persecución. Pero sin duda, lo que inquieta más a las autoridades religiosas en el Vaticano es el fenómeno de lo que está ocurriendo en el Sahel. La región del Sahel es la parte que se encuentra entre el Magreb, es decir, la zona de los pueblos de África del Norte, y el África Negra, en la región del desierto del Sáhara, de donde toma su nombre el grupo y el territorio del Sahel, es decir, el territorio del Sahara, en donde viven innumerables grupos humanos que, a diferencia de otros grupos musulmanes, han tenido una cercanía con los grupos occidentales que no necesariamente ha sido ni traumática ni de confrontación. Toda la nación tuareg y los grupos que como los tuaregs viven en esta zona del desierto, por su natural modo de vivir son nómadas. Desde hace 1000 años se dedican, por ejemplo, al transporte de la sal. Todavía hoy una de las curiosidades que los turistas van a observar en esta región son las caravanas de la sal, de la misma manera que las caravanas que llevan los tintes que desde Kano, la ciudad de Kano en Nigeria, son enviados a través del Sahel para que se empleen en la coloración de las túnicas de los funcionarios del mundo musulmán. Todo esto le ha dado a estos grupos humanos una serie de características, su nomadismo, su permanente deseo de estar moviéndose de un lado para otro, que viene acompañado primero del pastoreo. Estos pueblos son pastores, como casi todos los nómadas, son pastores, pero el pastoreo está acompañado de una intensa actividad comercial. Y la relación que estos grupos humanos tienen con el mundo occidental, con los italianos, los franceses, los españoles y los ingleses, que son los grupos humanos que han estado en contacto con ellos, ha sido el contacto que tienen los comerciantes, es decir, la compraventa, el regateo, el intercambio de mercancías, que no es una experiencia que promueva confrontaciones, salvo casos muy excepcionales. Por el contrario, hay como una relación de amistad, una relación de cercanía con estas culturas que, siendo extrañas, sin embargo con ellos colaboran al desarrollo de la actividad más importante de su vida, que para ellos es precisamente el estar traficando con las mercancías. Los tuaregs, que han estado en contacto también con los diferentes grupos del mundo musulmán, sunitas y chiitas, que han vivido circunstancias dramáticas desde finales del siglo XIX, la rebelión de los mahdistas, que duró casi 25 años, en la que toda la región del Sudán se levantó en contra de la presencia de los egipcios en el territorio sudanés. Todo esto lo vivieron los grupos tuaregs,
que vieron afectadas sus rutas comerciales, que vieron afectada la frecuencia de sus caravanas, pero al final, como una actividad milenaria, volvió a restablecerse y no dejó a estos grupos envenenados con la polarización doctrinario-religiosa de los grupos más extremistas de la zona. Hoy el Sahel comienza a abandonar esta actitud y comienzan a producirse toda una serie de fenómenos que habla de la influencia de un grupo que tiene sus orígenes en Argelia, que es el grupo de los salafistas, que se están introduciendo en la zona del Sahel y están primero radicalizando o intentando radicalizar en las tribus habitantes en esta zona la aceptación del Corán. Estos pueblos han sido musulmanes desde el año 600, los tuaregs, es decir, estamos hablando de más de 1000 años de permanencia en la religión musulmana, pero nunca han sido fundamentalistas, nunca han tenido una actitud fundamentalista. Ahora estos grupos salafistas que vienen desde el territorio argelino han comenzado a promover el radicalismo más extremo que se ha manifestado en las últimas fechas, por ejemplo, en la aplicación de medidas que eran totalmente ajenas a esta región, como cortarles las manos a personas a las que se acusa de haber robado algún objeto. Aquí el tema fue una motocicleta de un chico francés que fue robada. Al musulmán que detuvieron con la motocicleta, sin previo juicio y sin averiguar por qué la tenía, simplemente le cortaron las manos. Y este es uno de los ejemplos que se está multiplicando en toda esta región, al mismo tiempo que estos grupos salafistas cerraron las 3 universidades que funcionaban en la ciudad de Timbuktu. Como se sabe, la ciudad de Timbuktu es la ciudad del Sahel más antigua en el mundo africano. Fue la primera fundada por los musulmanes en el Sahel. Y la región de Timbuktu se caracterizó siempre por ser uno de los centros más evolucionados de la cultura musulmana en esta área. Llegó a tener hasta 5 universidades funcionando, a pesar de que Timbuktu es una ciudad bastante pequeña. Había 5 madrasas que funcionaban y que tenían un gran renombre. Y cosa extraña, dentro de esas madrasas había 2 de las colecciones de obra de la cultura musulmana más importantes que se conservan en África. Bueno, había, porque los salafistas han comenzado a destruir todo esto, alegando que la religión musulmana prohíbe la lectura de cualquier otro libro que no sea el Corán. Por lo tanto, aunque sean obras nacidas de la inspiración coránica, como no es el Corán, tienen que ser destruidos. Pero algo mucho más grave, como la UNESCO ha declarado a Timbuktu Patrimonio de la Humanidad, y esto no está en el Corán, los salafistas quieren destruir todos los monumentos que convirtieron a Timbuktu en patrimonio de la humanidad, lo que es una verdadera aberración, porque una de las obras que hizo que la UNESCO se interesara en esta ciudad es la famosa mezquita de Timbuktu, que es la más antigua del África y que se ha conservado ahí 1000 años, y estos están por destruirla porque como las mezquitas no deben ser consideradas por el mundo occidental, en el momento en que el mundo occidental fija sus ojos en ella, quedan descalificadas. Esto
viene acompañado de una feroz persecución a las pequeñísimas comunidades cristianas, la mayoría de ellas católicas, aunque por ahí hay algunos calvinistas que llegaron de Francia y se establecieron en la región del Sahel, pero que siempre habían convivido en santa paz con los pueblos de esta región. Hay un libro escrito por Georges Blount, un francés de la generación de los años 30 del siglo XX, que se llama Viento del Sáhara, en donde el autor relata su experiencia personal. Él vivió casi 5 años en esa región y él cuenta, siendo un católico, su experiencia, su vivencia con los grupos musulmanes de la zona, y en el texto uno lo que puede encontrar es el reconocimiento primero a la enorme hospitalidad de los grupos musulmanes, la enorme generosidad para ayudarle en los momentos en que tuvo problemas. También cuenta algunas anécdotas muy sabrosas sobre la rigidez del mundo musulmán al juzgar muchas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes no le ponen gasolina al coche, dan por supuesto, en aquella época daban por supuesto que Alá era el que decidía si llegaban o no, y no la gasolina, ¿no? Entonces, él cuenta 3 o 4 situaciones complicadísimas que se le presentaron precisamente por estas formas rígidas, pero al mismo tiempo resalta las buenas relaciones, la buena intención, la manera tan cálida en la que aceptan a los extraños. Bueno, eso era en aquella época. Hoy, por el contrario, el grupo salafista, que tiene un nombre complicadísimo, de el grupo que convoca la lucha por la defensa de la guerra justa, se llama el organismo están haciendo una persecución implacable contra los grupos cristianos que existen en la región, y sin que medie de por medio alguna razón, es decir, no hay alguna situación de discrepancia, diferencia, que uno dijera, bueno, ahí nació el conflicto. No, es ahora sí que de a gratis, simplemente porque ahí están. Y todo esto está produciendo una enorme inquietud, porque toda esta región del Sahel en este momento está prácticamente incomunicada con el resto del mundo africano, cuando tradicionalmente las caravanas del Sahel son las vías de comunicación del Magreb con la zona del África Negra y viceversa, en un intenso tráfico comercial que es vital para los dos extremos, que ahora están quedando abandonados y que están quedando con muchos problemas a causa de la presencia de los grupos radicales. Pues el escenario se presenta así en estas zonas. Seguramente todos habrán leído en estas 2 semanas la decisión de Egipto de bombardear el Sinaí y con ello otra vez incorporar a Egipto al conflicto del Medio Oriente, del cual desde la época de Anwar el-Sadat se había salido de este compromiso y había sido un factor importante de la estabilidad. Hoy se apunta en estos ataques en el Sinaí como una de las fuerzas beligerantes en la zona, lo que también cambia los equilibrios que hasta este momento había generado la propia situación de neutralidad de Egipto. Los escenarios del Medio Oriente siguen siendo escenarios altamente inquietantes.
la presión de este fin de semana terriblemente intensa del gobierno israelí al gobierno de Barack Obama para atacar a Irán y desencadenar sobre Irán una especie de guerra preventiva para destruir lo que los servicios de inteligencia israelí identifican como las áreas donde se está trabajando en la producción de bombas nucleares al servicio de los iraníes. Todo esto nos vuelve a presentar al Medio Oriente como una zona en verdadero punto de ebullición. Sobre la política nacional, sobre la política de nuestro país, me parece que los acontecimientos de las últimas semanas van dejando explicado cuál es el comportamiento que finalmente Andrés Manuel López Obrador va a manejar respecto de la elección en el país. En un espectáculo que es muy difícil de definir, es más fácil describirlo que definirlo, en donde llevaron chivos, borregos, etcétera, como la prueba de los regalos que hizo el PRI para ganar votos, Andrés Manuel López Obrador señala que estas pruebas que se presentan, yo no sé cómo un chivo o un borrego o un cochino o cualquier animal que ustedes quieran que se presente pueda ser una prueba de que a mí me compraron con esto, porque como ustedes saben, para que se demuestre que alguien fue comprado, necesita haber toda una serie de factores que certifiquen que así fue, porque si no cualquiera puede llegar con una gallina bajo el brazo y decir, a mí me dieron esto. Y eso no es la comprobación de nada. Por eso es que resulta tan difícil describir esta presentación, entre comillas, de pruebas, ¿no? Que habría que ver desde qué perspectiva puede considerarse prueba esto que ellos están presentando. Pero Andrés Manuel López Obrador, dando por supuesto que estas son pruebas incontestables del argumento que él maneja, en el sentido de que todo esto funcionó en la corrupción de los votantes, para que al votar en el tema del presidente y solo en el tema del presidente operara el mecanismo de la compra, y por lo tanto se va a exigir la anulación de la elección del presidente. Andrés Manuel López Obrador, con esa entonación de Mesías que ha venido desarrollando cada vez más, señala que los tribunales electorales no tienen otra alternativa que hacer la anulación del proceso electoral, porque de otra manera, según él, estarían incumpliendo con las disposiciones constitucionales, en el sentido de que en los procesos electorales debe haber equidad. Sin duda, el argumento de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la equidad es un tema interesante, porque realmente no hay equidad en los procesos electorales, pero todo el que entra a los procesos electorales entiende que existe un principio de equidad, pero que la misma composición, el mismo número de los integrantes de los partidos hace imposible que las cosas sean equitativas en el sentido que lo plantea López Obrador, porque equitativo, si lo entendemos en el buen sentido del término, significa que todos tengan las mismas oportunidades, ¿sí? No que todos tengan los mismos recursos. Y Andrés Manuel López Obrador está diciendo, solo es equitativo si todos tenemos los mismos recursos. La propia ley electoral
establece que los partidos serán apoyados por el gobierno para su financiamiento dependiendo de una serie de características que son el resultado de las votaciones, es decir, ni siquiera ahí hay ese principio al que hace alusión López Obrador, es decir, tú eres partido político, aquí tienes 500, no me importa si tienes 10,000 afiliados, 100,000 afiliados, 1,000,000 de afiliados, si tú eres partido, tú tienes tanto, no funciona así. Y eso es precisamente lo que marca las desigualdades, a veces en la capacidad de contratar recursos, contratar empresas de publicidad, etcétera, que ayuden a las candidaturas de los candidatos. Si eso no les gusta, y me parece que está en la línea de las cosas opinables, a mí me parece que para eso está la Cámara de Diputados, para que debatan en la Cámara si tendrían que cambiarse esta legislación y se debería establecer que a todos se les tiene que dar lo mismo, por ejemplo. Bueno, pues que lo discutan y que lo den. A mí me parecería absolutamente injusto que le dieran al PT lo mismo que le dan al PRI. Imagínense ustedes, una de dos, o si le dan al PRI lo que le dan al PT, ya lo tronaron, y si le dan al PT lo que le dan al PRI, mañana me inscribo en un partido político, mañana fundo un partido político, porque si a cada partido le van a dar así en esas cantidades, pues entonces Ánchez Castilla, cada quien puede enriquecerse ahí, si con lo que hay, con todas las limitaciones, estamos viendo los magníficos negocios en los que se han convertido el Partido Verde y sus derivados. Ahora imaginémonos que se le diera la misma cantidad de los partidos grandes a los partidos chicos, no, sería verdaderamente un desastre. Sin embargo, el argumento de López Obrador es este: como no todos tuvimos los mismos recursos, la elección es inválida. Y el Tribunal Electoral no tiene alternativa. Este es el argumento del López Obrador. No tiene alternativa. El tribunal no me puede decir: si para la próxima se aprueba en la Cámara de Diputados, te lo acepto. No. Aunque no se haya aprobado porque yo ya lo señalo, tiene que ser aceptado y tiene que ser cambiado. Y a mí me parece que esto está poniendo una situación bastante complicada a la militancia del Partido de la Revolución Democrática. A mí me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo muchísimo la serie de declaraciones que desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Marcelo Ebrard han venido presentando en las últimas 2 semanas, en donde se solidarizan con López Obrador. El único de los políticos de ese entorno que con toda claridad dijo: yo pinto mi raya, se llama Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho dijo: yo he seguido a López Obrador en las buenas y en las malas, pero me parece que aquí estamos llegando a un punto en donde no es compatible lo que él piensa con lo que yo pienso, primero respecto del Estado de Derecho y segundo respecto de la legitimidad de la elección. Y entonces Manuel Camacho se deslinda, mientras Marcelo Ebrard, Cuauhtémoc Cárdenas y todos los demás se suman a López Obrador, estableciendo un condicionante, que es que López Obrador se mantenga dentro del marco de la ley. Y entonces López Obrador contesta que desde luego él nunca ha pensado en algo que sea fuera de la ley. Él lo único que está pensando es que el tribunal tiene que desconocer la elección, y si no, la sociedad va a tener que castigar eso. Pero eso no es fuera de la ley, porque eso es el pueblo que
está en desacuerdo y entonces entra en esta dialéctica en la que el análisis de los hechos está vinculado a lo que él piensa de los acontecimientos, no a lo que son las realidades y mucho menos a lo que la ley establece. ¿Qué hará el PRD en este asunto? Teóricamente, decíamos, el 6 de septiembre termina el plazo para que el tribunal dé su diagnóstico respecto de las elecciones. Es cierto, pero el 1 de septiembre se instala la Cámara de Diputados. El 1 de septiembre. Y si el 1 de septiembre se instala la Cámara de Diputados con los diputados nuevos, se está validando la elección. Y resulta un disparate, como le han dicho ya varios analistas y varios especialistas a López Obrador, resulta un disparate el suponer que no se está cuestionando toda la elección, sino lo único que se compró fue un pedacitito de la elección. Todo lo demás no está comprado y por lo tanto los diputados, senadores, presidentes municipales y gobernadores que el PRD está sumando a sus activos, esos sí valen. Lo único que no vale es la elección del candidato a la presidencia. Eso me parece que es absolutamente insostenible. Sin embargo, en la medida en la que los propios integrantes de su partido no han protestado, pues López Obrador se siente envalentonado para seguir presentando este argumento. Decíamos, pero el 1 de septiembre está el hecho definitivo de la instalación de la Cámara de Diputados. Y con la instalación de la Cámara de Diputados, la presentación del último informe del presidente Felipe Calderón. Andrés Manuel López Obrador anuncia que los integrantes del 132 están pensando hacer un informe paralelo y por lo tanto no ir al presidente de la República ni hacer caso al documento que presente. Independientemente de la opinión que le pudiera merecer o le merezca el presidente Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador, en el Estado de Derecho que dice respetar a Andrés Manuel López Obrador, está contemplado que el ciudadano presidente el 1 de septiembre presente el informe y que tenemos que oír el informe, que tenemos que oír el mensaje y que los partidos tienen todo el derecho en la Cámara de hacer un debate sobre el mismo, criticarlo, cuestionarlo, incluso rechazarlo si así les pareciera, pero dentro de la Cámara de Diputados. Pero este ejercicio no es un ejercicio de afuera de la Cámara, es decir, esto no es un ejercicio extraparlamentario, es un ejercicio propio, típico de lo que pudiéramos decir la liturgia de el espíritu republicano que se expresa en estas formas para señalar la colaboración y al mismo tiempo la comunicación que hay entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso es lo que el informe está manejando. Y pretender hacer cualquier otra cosa es atentar contra el Estado de Derecho. En el fondo, esta descalificación que Andrés Manuel hace del informe del presidente es una descalificación a la Constitución. Es decir, no me gusta la Constitución y por lo tanto yo me siento con el derecho de hacer algo diferente. La pregunta es, ¿lo secundará el PRD o no en estas acciones? Porque bueno, si los estudiantes se reúnen y quieren hacer ahí un poco el ridículo presentando su informe, yo no sé qué informe podrán presentar, pero digo, presentando ellos su informe,
pues allá ellos, al final de cuentas son ciudadanos libres y lo pueden hacer, pero si el PRD se involucrara en una situación así, me parece que eso sería de consecuencias muy serias para el propio Partido de la Revolución Democrática. En lo personal no creo que el PRD se preste, y a mí me parece que López Obrador ya estiró la liga todo lo que podía, y comienza él a darse cuenta que de aquí en adelante, por la propia instalación de la Cámara, las dinámicas al interior de la política van a tener que cambiar. Ahora, el PRD puede volver a jugar a no dejar tomar posesión a Peña Nieto el 1 de diciembre, y con la experiencia de hace 6 años van a cerrar la puerta de atrás, ¿sí? Y van a generar una situación que puede ser verdaderamente grave constitucionalmente hablando, al no permitir que, de acuerdo a lo que la ley establece, el presidente de la República tome posesión, como es su derecho, en el recinto de la Cámara de Diputados. A mí me parece que se puede generar una situación de consecuencias gravísimas para el país si el PRD le sigue la corriente a Andrés Manuel en este juego, y le siguió la corriente en la elección de Felipe Calderón. El PRD pagó carísimo el haberse sumado a esta campaña en contra de Felipe Calderón hace 6 años. La pregunta que yo me haría es, ¿no entendieron? ¿No se dieron cuenta? ¿Marcelo Ebrard está tan ciego o es tan pusilánime que no puede enfrentarse a López Obrador y decir, yo por este camino no voy? Las consecuencias para él pueden ser definitivas. Ahí se puede caer su candidatura y puede comenzar a crecer la candidatura de Mancera, que con mucho más inteligencia se pone de perfil en estas declaraciones, se hace a un ladito, se pone detrás de Cuauhtémoc y deja que sean otros los que declaren, y él no compra el pleito. Mientras Marcelo ha estado haciendo declaraciones junto con Cuauhtémoc. Entonces, el escenario se vuelve un escenario particularmente complicado para el PRD, y la pregunta es si el movimiento del PRD se va a quedar vinculado a las decisiones de Andrés Manuel, o si Andrés Manuel se va a quedar solo, y si se queda solo, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿a qué le está jugando Andrés Manuel López Obrador en un escenario en donde él sabe que el pragmatismo más elemental, más simple, hará que su partido el 1 de septiembre le diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos y ahí nos vemos. ¿A qué le está jugando Andrés Manuel López Obrador? Algunos de los analistas dicen, todo esto que está haciendo López Obrador es parte de un gran show que él tiene ya montado y del que piensa salir una vez más como el líder honesto, el único líder valiente, el único líder con la capacidad de demostrar los errores y las fallas del sistema, que por lo tanto amerita esperar una nueva oportunidad para el 2018. Y entonces esperarse otros 6 años, y uno puede decir, pero esperar otros 6 años, bueno, el espacio-tiempo parece aplastante, pero imagínense ustedes vivir los 6 años como los ha vivido López Obrador. López Obrador ha vivido sin angustias, sin problemas económicos, viviendo a un ritmo de vida verdaderamente bueno. Bueno, sí, yo también me espero 6 años, ¿sí? Al final de cuentas, es un modus vivendi
muy rentable, donde además viene siempre acompañado de la aureola del hombre honesto, del hombre trabajador, del hombre sincero, del hombre preocupado por el pueblo, del hombre cercano a la sociedad. Y eso, sin duda, es un caldo de cultivo que si López Obrador lo logra mantener por 6 años más, ¿quién quita? Y en una de esas lo vemos repetir como por tercera ocasión como candidato. Así hizo su candidatura Salvador Allende en Chile, así la hizo. Salvador Allende, de desastres electorales mucho más serios que los que está teniendo López Obrador, porque López Obrador no ganó la presidencia, pero el triunfo electoral de su partido es, yo creo que lo más importante de los últimos años de la izquierda en este país. Si lo valoraran objetivamente, se darían cuenta de que tienen en las manos uno de los capitales políticos más importantes si lo saben manejar. El punto es que, a diferencia de Salvador Allende, que sacaba las elecciones de auténticos fracasos, aquí Andrés Manuel López Obrador puede crear estas circunstancias para que sean, entre comillas, el fracaso que lo deje a él como el no fracasado. El único que no fracasó fue él. Y entonces lo veremos otra vez dar quién sabe cuántas vueltas al país a lo largo de 6 años, con la expectativa de alcanzar el poder para el 2018. Cosa que, si las circunstancias se mantuvieran semejantes a las que tenemos, las posibilidades de López Obrador crecerían. Es decir, López Obrador se convertiría en uno de los candidatos más poderosos para dentro de 6 años, si las condiciones continuaran. Pero si las condiciones cambian, evidentemente me parece que la carrera política de López Obrador se va a ir apagando y extinguiendo en los próximos años, y comenzarán a surgir en el escenario político, como es lógico, las nuevas figuras, los Manceras y toda la nueva generación de políticos perredistas que están apostados por presentar una imagen diferente, y entonces el asunto se podría deteriorar. Pero ¿hasta dónde López Obrador, como dicen algunos, es capaz de tener esta visión de futuro y estar haciendo todo esto como un show a partir del cual vaya cultivando esta situación? ¿O hasta dónde el hombre está tan obcecado con su idea que realmente, como le pasa a los mitómanos, se ha convencido de sus propios argumentos y cree realmente que se puede invalidar la elección a la presidencia solamente sin que pase nada? Acaba de estar Zambrano en una reunión con empresarios la semana pasada, me estaban platicando uno de los empresarios, y dice, nosotros le dijimos, oye, es gravísimo el que estén amenazando con que el país se quede acéfalo y se tenga que nombrar un presidente interino. ¿Se tienes idea lo que es eso? Y la respuesta es, no va a pasar nada, no va a pasar nada, o sea, no se asusten por esas cosas. Se nombra un presidente interino que convoque a elecciones y ya se resolvió el problema, como si el asunto fuera tan simple. Las consecuencias pueden ser verdaderamente monumentales si el país llegara a caer en una situación de ese tipo. ¿Será que de veras lo creen? ¿Será que no acaban de valorar las consecuencias de lo que están diciendo? O, como dicen otros, ya saben que esto solo es un discurso, lo que la gente dice hoy, un choro, están choreando a la sociedad, le están diciendo cosas para causar impacto, pero en el fondo, de una manera pragmática, están tratando de construir un escenario que les sea favorable para el futuro. Pues yo creo que sobre esto seguiremos comentando la semana próxima, en donde yo quisiera dedicar el análisis
a estos fenómenos que están ocurriendo en el PAN y que son bastante interesantes en lo que se refiere a repensar o refundar el partido. Si les parece, lo dejamos ahí, seguiremos dentro de 8 días.